Disponemos para el Señor. Cierren sus ojos. Y le damos inicio esta noche damos inicio en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios, glorificado sea por siempre el Santo de Israel, Señor y Dios nuestro. Bendito seas, Padre bueno. Alabado seas, mi Dios, glorioso y misericordioso. En esta noche queremos alabarte, Señor, adorarte y glorificarte nuevamente. Queremos reunirnos en tu nombre, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Queremos alimentarnos de ti. Queremos, Señor, escudriñar tu palabra. Queremos hoy, Señor, edificarnos como hermanos reunidos en tu santo nombre. Queremos, hermoso Padre, llenar nuestras lámparas. Queremos que nuestras lámparas estén ardientes. Y tú, Señor, con tu Espíritu Santo es el único que nos puede hacer arder la lámpara. Tú eres el que puede llenar, Señor, de aceite. Tú eres el que puede avivar el fuego y la luz, Señor. Tú eres el que nos puede lavar. Tú eres el que puede, Señor, arrancar de nosotros aquello que esté profundo, Señor, y que no nos permita poder santificarnos, poder, Señor, perfeccionarnos como tú quieres. Nos ponemos en tus manos, Señor. Una noche más con fe venimos ante ti para que seas tú, Señor, que tú eres el verdadero alfarero. Tú, hermoso Dios, que sabes moldear, que moldeas perfectamente, Señor, nos ponemos en tus manos, reconociendo que somos frágiles, Señor, que somos pecadores y que solo, Señor, en tus manos, bajo tu amparo, somos fuertes, estamos protegidos y somos mejores, Señor. Reconociéndote como nuestro Dios y Señor, nos ponemos en tus manos. Bendícenos. Llénanos de tu grandiosidad, Señor, de tu amor. Llénanos de ese poder, Señor, que hay en ti. Pero un poder no para ufanarnos y no para tener vanagloria. Un poder, hermoso Dios, para poder nosotros hacer el bien. Un poder, Padre, para ir y mostrar, Señor, tu nombre. Tu poder, hermoso Dios, para mostrar que eres un Dios vivo y grandioso. Por eso, Padre, hoy te pedimos que anules sobre nosotros todas nuestras faltas y culpas. Perdónanos, Señor, en tu infinita misericordia todas nuestras faltas y pecados. Y permítenos, Señor, hoy terminar este día bajo tu gracia, en gracia contigo. Para recibir de tu palabra los bienes, Señor, que tú nos das por medio de ella. Porque son múltiples las formas en que tú bendices a tu pueblo. Son múltiples las formas en que tú actúas, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. Y mediante la declaración de tu palabra, la lectura, la meditación de tu palabra, allí, Señor, tú también construyes. Ahí tú también, Señor, moldeas. Ahí también tú enseñas, Señor. Y por eso, Padre, nos disponemos una noche más. Nos disponemos, Señor, sabiendo que el mejor tiempo que podemos gastar en el día es este, Señor. Cuando estamos y nos encerramos en nuestro cuarto a orar. Cuando estamos, Señor, clamando a ti. Cuando cerramos nuestros ojos. Cuando cerramos nuestros labios. Cuando clamamos tu nombre. Cuando te alabamos. Cuando te adoramos. Cuando nosotros, Señor, tomamos conciencia que debemos renunciar a todo eso malo, Señor. Esa es la mejor forma, Señor, de vivir todos los días. Y sabemos, hermoso Dios, que es así. Pero muchas veces somos débiles, Señor, y todavía nos dejamos arrastrar de muchas cosas. De nuestros pensamientos. Porque somos laxos, Señor. Porque todavía vemos lo que no debemos ver, escuchamos lo que no debemos escuchar.
y hablamos, Señor, lo que no debemos hablar. Y guardamos en nuestro corazón aquellas cosas, Señor, que no nos santifican. Por eso, Señor, porque queremos edificarnos y porque tú eres el que puede transformarnos, nos reunimos, Señor, una esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la bendición de la vida. Gracias, Señor, porque nos permites conectarnos. Señor, tener toda la facilidad para podernos conectar como hermanos. Y saber, Señor, que sin importar la distancia, tu poder y tu grandeza se puede manifestar nuevamente esta noche. Abrimos, Señor, todo nuestro ser y nuestro corazón, reconociéndote como nuestro Rey, Señor y Salvador. Y abriéndonos, Padre, para que hoy todas esas bendiciones se derramen sobre nosotros. Para que dentro de nosotros, hermoso Dios, cada día seamos diferentes, pero seamos mejores, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Ayúdanos a agradarte, hermoso Dios. Estamos dispuestos, Señor. Nos disponemos para ti. Queremos, hermoso Dios, es estar contigo, Señor. Caminar contigo. Queremos florecer a tu lado. Hemos querido, Señor, dejar la barca, Señor. Antes creíamos, Señor, que la barca, Señor, aunque estuviera lleno de peces, que eran muchas veces, Señor, nuestros títulos, nuestras cosas materiales, nuestros egos, todo eso, Señor, que eran barcas llenas, creíamos que éramos ricos y felices. Pero cuando te conocimos a ti, Señor, nos dimos cuenta que esa barca era vana. Y hoy, Señor, queremos hacer como Pedro, que dejó esa barca, aún estaba llena, Señor, pero fue capaz de dejar todo eso que para él era la riqueza. Nosotros antes, Señor, era riqueza para nosotros el dinero, las posesiones, los títulos, muchas cosas, Señor, vanas de este mundo. Señor, la hemos querido dejar y como Pedro te decimos, Señor, la hemos dejado por ti. Las queremos dejar por ti, por eso, Señor, hemos querido renunciar. Porque queremos caminar en una barca nueva contigo. Que tú estés en nuestra barca, que tú seas el que nos dirija en ese nuevo mar. Donde también sabremos que habrán, Señor, tempestades, pero que tú eres el dueño. Y tú le ordenas a las tempestades y ellas se calman. Porque tú tienes autoridad, Señor, sobre todo cuanto existe y hay. Y que allí, Señor, andaremos tranquilos y reposados. Porque tú, hermoso Dios, tienes control de todo. Porque tú nos diste la promesa, Señor, que tú has vencido al mundo. Y nos mandaste, Señor, que andáramos sin miedo, siempre confiados en ti, unidos en ti. Porque el enemigo, Señor, no tiene poder y autoridad sobre tus hijos. Y menos los que han sido sellados, hermoso Dios, con el sello del Cordero y con el sello de la luz del Espíritu Santo, Señor. El enemigo, Señor, no tiene poder y autoridad. Y por eso, hermoso Dios, caminamos confiados. Por eso, Señor, sabiendo que el enemigo es fuerte y es astuto, que anda como león rugiente, aquí estamos, Señor, para que nos ayudes a ser astuto para enfrentarlo. Para que nos ayudes, Señor, a santificarnos, porque la mejor forma, Señor, de vencerlos es actuando, Señor, en santidad. Para que Él no encuentre nada, Señor, en el cual, Señor, nos pueda acusar y en el cual pueda Él, Señor, entrar. Gracias, hermoso Dios, por esta noche. Gracias por este día. Señor, en nuestra barca te hemos dado un espacio. Ven, hermoso Dios. Ven, Padre, dirige. Ayúdanos, Señor, a dirigir esta barca. Ayúdanos, Señor, a dirigirnos confiadamente a caminar por el buen camino. En ese camino donde hay que perseverar hasta el final. En ese camino corto, angosto. Pero también en ese camino de mucho gozo, de paz. En ese camino de grandes bendiciones, de grandes maravillas tuyas. En ese camino donde está la manifestación de tu Espíritu.
allí, Señor, donde vivimos diferente, sentimos diferente, nos gozamos diferente, porque tú eres el que permite, Señor, que podamos tener una vida completamente diferente. Y así, hermoso Dios, cosas maravillosas pasen en nuestra vida, cosas grandiosas pasen en nuestra vida, Señor. Que tu gloria hoy, Señor, se derrame, que con tu palabra hoy, hermoso Dios, los que escuchen y los que se disponen puedan, Señor, recibir de ti, y por su fe, Señor, por lo que ellos crean, reciban, hermoso Dios, de esta palabra, una palabra que los sane, una palabra que los libere, una palabra, Señor, que los renueve, una palabra, Señor, que rompa todo vínculo con la oscuridad, toda fuerza de la oscuridad, Señor, que se haya levantado, que los tenga atados. Esta palabra en tu nombre, Jesús, rompa, Señor, con toda obra de oscuridad, hechizo, brujería, todo lo que se haya hecho, Señor, se haya ligado en la oscuridad, y lo desatamos, Señor, lo rompemos en el nombre tuyo, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo, sobre quienes están, los que se puedan conectar y los que se van a conectar en diferido, Señor, que se dispongan con fe para que rompan nudos y cadenas para gloria de tu santo nombre, para que sean libres en tu nombre, para que ellos, hermoso Dios, sea en ti, Padre, donde encuentren ese refugio, ese manantial, esa fuerza que necesitan, para que el hambriento ahí sacie su hambre, para el que esté triste y encuentre, Señor, su alegría, para el que esté enfermo ahí en ti encuentre la sanidad, para el que está, Señor, abandonado encuentre con quién estar y sentirse bien. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias por una noche más, gracias por toda tu obra grandiosa y misericordiosa. Todo esto lo damos a ti reconociéndote como Padre y Señor. Y por eso en esta noche te decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y en este estudio de la palabra, báñanos, Señor, con tu espíritu. Regocija en nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Permítenos comprender en esta noche si lo que vamos a leer de la Escritura es la verdad tuya, Señor, y es como la han comprendido los hombres. Y si hay un error o un engaño, no permitas que caigamos en él, porque tú, hermoso Jesús de Nazaret, eres la verdad, y tú quieres que vivamos en la verdad, pues la verdad nos hará libres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, les voy a poner la palabra para que vayan viendo la palabra. Lo importante es que vean la palabra y no me vean a mí. Muy bien, vamos a seguir y vamos a leer el libro de Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Moisés, con los ancianos de Israel, dio esta orden al pueblo. Guardad todo el mandamiento que hoy os prescribo. Guardad todo el mandamiento que hoy os prescribo. Cuando hayas pasado el Jordán para entrar en el país que Yahvé tu Dios te va a dar, levantarás unas grandes piedras que revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Pasado que hayas el Jordán para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te dará,
tierra que emana leche y miel, como ya el Dios de tus padres te lo tiene prometido. En esta primera parte, hasta este versículo, hay algo importante a tener en cuenta. Dios manda erigir con unas piedras algo sagrado. Mira que manda estampar sobre unas piedras ya todas las palabras de la ley. ¿Ya? Y esas piedras se iban a convertir en un lugar sagrado. Un lugar en torno al cual ellos se iban a reunir. Entonces, mira que la cuestión de la idolatría de las cosas, de las imágenes, es según el contexto como las personas la entiendan y lo asimilen y lo vean. No todos los que tienen imágenes le dan idolatría a las imágenes, como hay muchos que sí le dan idolatría a las imágenes. Dentro de la misma iglesia, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, que sí fue muy triste. Recuerdo una vez que la iglesia tomó, creo que la sangre de Juan Pablo II y la mandó a rodar por el mundo entero, y la gente creo que iba en un frasquito, yo no sé, de la sangre de él, porque lo estaban canonizando, porque ya lo habían canonizado. Comenzaron esa parte, lo llevaban por toda la iglesia y las personas iban, y eso lo tenían guardado como un cristal y las personas se ponían a tocar ahí. Pues obviamente eso sí es desastroso. Ahí sí hay idolatría. Cuando tú tienes una imagen del Cristo o de la Virgen María, que a veces hacen en Semana Santa, creo que eso lo hacen en Semana Santa, y ponen a besar a ese Cristo a todo el mundo allí. Porque no está mal que uno pues le pueda dar un beso, digamos, a la imagen. Pero en este contexto, cuando te dicen que lo haces porque eso te va a traer algún bien, ahí sí estamos mal. Cuando yo estoy creyendo que lo que estoy haciendo con la imagen es porque con eso voy a adquirir un bien del Señor, una gracia del Señor, ahí sí estamos mal. Cuando las personas cogen y soban una imagen, que a veces lo he visto también en los tiempos de la Virgen María, de la Virgen del Carmen o otras fiestas, cogen la imagen de la Virgen, la soban y se soban el cuerpo, o cogen, hay gente todavía tan impía que viene y cogen los billetes y los soban en la imagen. Una vez vi un señor que cogió al hijo pequeño, no sé cuánto tenía, 10 años, lo levantó y lo sobó sobre la imagen como que para que bendijera a la Virgen María al hijo o para que lo sanara, no sé para qué, porque no le pregunté. Simplemente vi en ese tiempo cuando se atiborraba la catedral aquí para el tiempo de la Virgen del Carmen. Eso sí es idolatría. Eso de pensar que yo tengo que dormir con el rosario bajo la almohada y algunos hasta amarrados en el brazo y que para que me proteja, ahí sí estamos mal. Entonces esas cosas sí están mal, pero el hecho de tenerlas no está mal. El problema está siempre en el uso que nosotros hacemos de ello. ¿Está mal ponerle una vela? No está mal ponerle una vela a la Virgen. Pero sí está mal creer que poner una vela yo me voy a ganar un mérito de la Virgen. Eso sí está mal. Ponerle una vela a los llamados santos, eso sí está mal, porque primero no son ni santos, segundo no podemos nosotros venerar a quienes murieron, ni dirigirnos a quienes murieron. Y todos los que son llamados son santos ya murieron y ellos no nos pueden escuchar. Entonces mucho menos vamos a perder el tiempo poniéndole velitas. Entonces son de ese tipo de cosas que nuestra iglesia nosotros debemos cambiar. Porque con eso estamos ofendiendo a nuestro Dios Padre Celestial. Porque santo solo uno, solo nuestro Señor Jesucristo. Y solo a Él tenemos que darle la dignidad de santo, de Señor, de Rey, de Mesías, de Padre, de Maestro, ¿sí? De bueno, de justo. Hoy en día todos esos títulos que se abogan los hombres, en realidad son vanidad de los hombres. Entonces mira que cogió unas piedras y las puso esas piedras, y esas piedras las erigió, ¿para qué? Para un lugar sagrado. En los tiempos de Jacob, donde Jacob tuvo el sueño, también cogió esa piedra e hizo un lugar sagrado. Lo mismo hizo
a Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que en realidad tenemos que saber entender. Es la parte que los protestantes, por eso es que está el gran problema. Los protestantes entienden el evangelio de hoy. Para los que escucharon el evangelio mío de hoy, traté de exponer eso. En el evangelio de hoy se expone mucho eso, como el Señor les recrimina a ellos que toman tan literal la palabra y no son capaces de entender en el contexto. Ese es el problema hoy de los protestantes. No entienden el contexto total, sino que vienen y se pegan de qué, de una palabra que tiene que ser literal y no van allá a una interpretación. Y la parte de los fariseos también la tienen la tiene la Iglesia Católica, que es que todavía está pegada a ciertas tradiciones y las personas todavía no entienden que tienen que salir de eso a un contexto espiritual de las cosas. Por ejemplo, como de la fiesta. Por ejemplo, ahora ya se viene Semana Santa. Todavía las personas tienen creer que tienen que ir allá a caminar, a hacerse unas marcas en el cuerpo, darse unas marcas en el cuerpo, caminar de rodillas, que hace todo eso, que si cargas el Cristo, que si ayudas a cargar la vida, entonces vas a ganar mérito. Todo eso es una grandes errores que hay que quitar de la iglesia y que ya pues nosotros tenemos que comenzar a quitar, a no participar en eso y a decirle a las personas. Porque hay gente que pelea a veces hasta por eso. ¿Por qué? Porque creen que están ganando mérito con eso. En los grupos parroquiales a veces hay hasta pelea entre las mismas personas que dirigen los grupos parroquiales. Permíteme un momentico. ¿Por qué? Porque creen que ellos, si están ahí sirviendo en el grupo parroquial, entonces van a heredar el reino de los cielos. Pero imagínate tú, están hasta peleando por hacer eso. Entonces no es eso. Hay que saber entender. Entonces, por un lado los católicos todavía pegados a esas tradiciones y no podemos abrirnos como los fariseos, y los protestantes entendiendo literal y no van al contexto, saliéndose de contexto. Y tenemos entonces allí un gran problema. Por eso hay que estar iluminado siempre con la luz del Espíritu Santo para poder entender muchas de esas cosas. ¿Qué dice? ¿Qué iba a decir Alirio? Que tú tienes toda la razón en eso, porque yo era uno de los que pensaba eso. Inclusive yo en un pueblo muy cerquita acá de Medellín que se llama Don Matías, yo llegué a participar varias veces en Semana Santa de apóstol. Entonces hoy en día es que uno cae en cuenta de errores tan tontos como esos, de que uno que por participar en la iglesia, en todas esas organizaciones, que uno iba a ganar méritos ante Dios y bueno, todo eso lo que usted estaba diciendo ahí. Entonces hoy en día uno ya cae en cuenta en esos errores tan grandes y qué bueno hacerle entender al mundo de que eso es un error muy grande. Mire lo que usted dice ahí de la idolatría y esos falsos altares y todo eso. Mire, Francisco menciona mucho Angostura, cómo adoran, cómo endiosan a Marianito, esa momia que tienen allá de él. Es triste ver, y Francisco no ha entrado a esa iglesia, pero el Señor le revela y le muestra cómo se vive allá. Pero yo que soy de allá, es triste entrar a cada misa allá, y muchos, antes de doblarse ante el altar de Dios, se doblan al rincón, o sea, al lado del altar de Dios, tienen la momia de Marianito, y muchos corran arrodillarse en plena homilía, en plena misa, arrodillarse ante esa momia allá y a pedirle esa momia en vez de pedirle a Dios. Mire qué errores Así es. tan grandes. Así es. Entonces, es esta parte importante porque tenemos que saber interpretar eso para nosotros saber contextualizar, porque ellos dicen, pero mira que el Señor manda no hacernos imagen de nada, pero mira, el mismo Dios manda coger una piedra y crear de esa piedra, hacer algo sagrado. Entonces uno tiene que saber entonces interpretar a Dios, porque si el mismo Dios dice, no hagan imágenes, pero Él también las manda a hacer, mandó a hacer una serpiente y esa serpiente le dio poder.
¿sí? Mandó a hacer las imágenes de los ángeles. Entonces ahí estamos teniendo las imágenes. Entonces, sí, tenemos entonces un Dios que se contradice, no es un Dios que se contradice. Son los que han interpretado a Dios los que lo han entendido mal. Mira, hoy tenemos una gran pelea entre la Trinidad y los unicitarios. Yo paso viendo videos de ese problema de la Trinidad y los unicitarios. Y ahí está en esa lucha. No han podido entender que Dios es trino, pero también es uno. Entonces, Dios ahora mismo está en una manifestación de tres, pero el día de mañana Él será uno. Entonces, ¿qué quiere decir uno? Todos dos tienen razón, pero no entienden ahora mismo el contexto. ¿Cuál? Dios ahora mismo está tres, se ha manifestado como tres, porque así le ha placido Dios manifestarse como tres según la misión y lo que Él ha querido. Se ha manifestado como tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son distintos. El Padre es distinto al Hijo, pero igual al Padre que en naturaleza. Así también con el Espíritu Santo. Pero el día de mañana se regocijarán y serán uno. Entonces ahora mismo no es unicitario, como dicen los unicitarios. Ahora mismo es tres, pero el día de mañana será uno. Y esa es una gran discusión, una gran pelea que tienen allí. ¿Y eso qué? Lo que hace es crear a veces tanta confusión en otros. Entonces, esa parte para los que están aquí, y si eres protestante, tienes que saber entender lo que significa tener un ídolo. Porque Dios también habla de otro tipo de ídolos o de idolatrías, que no simplemente es tener una imagen. Porque siempre que hagas una referencia a la Iglesia Católica, hablan es de la idolatría de las imágenes. No, tener las imágenes no nos hace idólatra. Es cierto, es muy cierto que hay idolatría dentro de la iglesia porque hay personas que han creado la idolatría a las imágenes. Más, le han hecho sagrado que si tienes esta imagen, entonces en tu casa va a suceder esto. Que si tienes esta imagen, entonces te va a suceder esto. Por ejemplo, que si quieres tener pareja, entonces consíguete la imagen de Antonio de Paula. Que si quieres conseguir el esposo perfecto, consíguete la imagen de José. Y tienes la imagen de José y ponle una velita a José para que te llegue el esposo perfecto. Pues obviamente eso es una gran enseñanza y tienen en esa parte sí tienen verdad lo que dicen los hermanos protestantes, pero tampoco es malinterpretar otras cosas, que el hecho de simplemente tener la imagen no me hace ser idólatra, no me hace ser idólatra. El uso que yo le doy o para qué la utilizo es lo que a mí me va a determinar. Es como, por ejemplo, el dinero. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero y el oro? Dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y dice que ese dinero es lo que se ha convertido hoy en el Dios de este mundo. La idolatría al dinero. Entonces yo le diría, entonces tener el dinero en su bolsillo es malo. Pues obviamente me van a decir que no. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué? Si la Biblia dice que la idolatría al dinero es mala, ¿tú para qué guardas el dinero si ahí dice que la idolatría al dinero? No, pero es que yo no estoy idolatrando el dinero, yo utilizo el dinero. Ah, bueno, entonces yo no estoy idolatrando la imagen, simplemente tengo una representación de Dios. Entonces es una forma de explicarle a ellos cuando vengan con eso. ¿Ya? De saber que es el uso que yo le doy, porque si yo ese dinero me aferro a él y idolatro ese dinero y no sé vivir sin ese dinero, pues ahí. Y si es con ese dinero que yo me siento seguro y si es así que yo me siento feliz, pues ahí está mi felicidad. Y si estoy creyendo que teniendo dinero es que yo voy a poder lograr todas las cosas, bueno, ese es mi Dios. Porque ahí he puesto mi esperanza, ahí he puesto mis motivaciones, ahí he puesto, Señor, lo que estoy todos los días, mi corazón está puesto ahí sí. Entonces esa parte para tenerla en cuenta y tenerla muy clara. Te dice el versículo 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantaréis estas piedras, como os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocaréis con cal. Erigirás allí un altar a Yahvé. Mira que mandó a hacer un altar con las piedras, tu Dios. Un altar de piedra a las que no haya tocado instrumento de hierro.
De piedras toscas harás ese altar para Yahvé tu Dios y ofrecerás en él holocausto a Yahvé tu Dios. Mira que todas las cosas del antiguo no fueron planeadas por casualidad de Dios. Ya siempre Dios tenía una visión que nosotros no veíamos de lo venidero, porque ya Dios es omnisciente y Él es el creador y el dueño de las cosas. Entonces mira que el lugar era un lugar, erigieron con la roca. ¿Qué iba a hacer? Cristo iba a ser la roca de la iglesia de este tiempo. Él es la piedra angular. El templo que mandó a levantar Salomón, ¿qué era? Con rocas, puras piedras. Y era allí donde estaba la presencia de Dios y donde se celebraban los holocaustos. Acá todavía no había mandado a erigir el templo, pero mira que pasó el tiempo y mandó a erigir un templo con Salomón. Y después ya se le quitó la gloria al templo de Salomón y ahora vino el Señor y erigió sobre él el templo, él siendo la roca y los apóstoles siendo las columnas, y sobre él estaría el Espíritu Santo, que es la gloria de Dios allí, el Espíritu Santo. Y ya ahí sí sería indefinidamente. Pero entonces la gloria de Dios no está ahora sobre unos templos de roca, como en los tiempos de Salomón. No, ahora está sobre nosotros. Porque la iglesia somos nosotros y Dios está sobre la iglesia, el Espíritu Santo está sobre la iglesia. No sobre templos de roca. Entonces eso hay que saberlo entender. Mira cómo entonces lo antiguo se va alineando con lo nuevo. Y ofrecerás holocausto a Yahvé tu Dios allí. Ofrecerás sacrificios pacíficos y comerás allí y te regocijarás en presencia de Yahvé Dios tuyo. Recuerde que ya vimos lo que eran sacrificios pacíficos en otros capítulos. Escribirás sobre las piedras todas las palabras de esta ley en forma bien clara. Importante entonces, ¿qué era grabar en las piedras? En ese tiempo eran las piedras para que quedaran ahí escritas. Ahora, ¿dónde dijo después con el profeta Jeremías que dónde iba a grabar? Vendrá los días en que el Señor grabará su ley y su nombre, ¿dónde? En el corazón del hombre. Y por eso es que dice cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora lo quiere estampar. ¿Por qué estamparlo sobre la piedra? Porque la piedra es algo firme, fuerte, con el cual se puede edificar, con el cual no se vence, lo cual no pasa, no. Él puede caer sol y agua lo que usted quiera, los miles de años que usted quiera, a sol y agua la piedra no se deshace, no pierde color, no su característica, no. Así deberíamos ser nosotros, una piedra donde el nombre de Cristo esté bien puesto ahí, la gloria del Señor esté bien puesta. Que pase en cielo, que pase en tormenta, que pase lo que sea, nosotros no nos pasa sol y agua y lluvia y tormenta y eso no nos va a cambiar a nosotros. Así debemos ser nosotros, una piedra fuerte, ¿para qué? Para que no seamos nosotros cambiados. Porque a veces parecemos no ser piedra, sino que somos ¿qué? Somos como ese barro, que se quebranta fácil, que es arrastrado fácil, que es deformado fácilmente. Como está sucediendo hoy, que están deformando mucho la fe de los hombres. Hasta en la misma iglesia, mira. Ay, se me fue a ver. Dice entonces el versículo 9.
Henry, era ahí donde lo tenías, donde dice sobre los sacerdotes y los levitas. No, no, no es eso, sino es que se me sube aquí. Ya voy a buscar una. Ya, ahora sí. Ahí. Dice entonces, versículo 9. Entonces Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has sido constituido pueblo de Yahvé, Dios tuyo. Escucha pues la voz de Yahvé tu Dios y cumple sus mandamientos y sus leyes, que hoy te prescribo. En aquel día Moisés mandó al pueblo diciendo, pasado que halláis el Jordán, se pondrán sobre el monte Garizim para bendecir al pueblo estas tribus: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y para maldecir se pondrán sobre el monte Baal las siguientes tribus: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces los levitas tomarán la palabra y en voz alta dirán a todos los hombres de Israel: maldito el hombre. Ve aquí, esto es importante tener claro, porque las maldiciones del antiguo todavía no han caducado. Lo que forma que la forma en que antes se podía romper eso o caducar, hoy es diferente, porque hoy todo está en Cristo, que es el que puede romper todo eso. Pero ojo a la maldición. Mire lo que dice aquí: maldito el hombre que hace estatua o imagen de fundición, abominación a Yahvé. Ahora, dirán los hermanos protestantes, mira que ahí lo dice, eso es una abominación. Ahora, ahí es donde tenemos que ir a entender el contexto de esa situación. ¿Por qué puede ser una abominación una imagen en ese momento? ¿Por qué se le ocurre que en ese momento era una abominación tener una imagen? Porque antes ¿Qué se les nosotros nos ocurre a ustedes? postrábamos ante ella. Antes nosotros nos postrábamos ante ella. No. ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué en ese momento que le está diciendo Dios era algo terrible, una abominación ante Dios hacerse una imagen? Porque dice aquí, aquellos que hacen estatua o imagen de fundición. Porque tener la imagen hoy es abominación. No, porque a antiguo sí era una abominación. ¿Qué se les ocurre a ustedes pensar? ¿O qué querrá decir en ese contexto Dios allí? Primero porque hay que saber entender que los pueblos paganos de ese momento tendían a erigir imágenes paganas. Un ejemplo, cuando salió Israel de Egipto, ¿qué se hicieron ellos en el desierto? Una imagen ¿de qué? De un animal. ¿Y lo erigieron como qué? Como Dios. Ahí está el problema. Que antes los pueblos paganos que no conocían al Dios de Israel, las imágenes para ellos sí era sagrado y para ellos esas imágenes sí eran como Dios. Como tenía ese contexto, dice, ojo con ustedes llegar a hacerse una imagen. Cuidado, van a hacer lo mismo que están haciendo esos pueblos. Por eso ni se les ocurra siquiera ustedes hacer una imagen. Primero porque yo no me les he revelado a ustedes para que me puedan hacer una imagen. Y menos nada sobre él. No me van a hacer nada. Pero mira, sabiendo Dios que podría ellos, y que como todos nosotros tenemos siempre tender a buscar algo sagrado hacia Dios, porque mira, aún los paganos buscaban un lugar sagrado y se buscaban un Dios. Eso significa que el ser humano siempre tiende a algo dentro de sí, a una adoración, porque esa es la esencia del ser humano. Tiene una tendencia de buscar al Dios, a un Dios,
a nuestro Dios, sino que hay algunos que se extraviaron en esa búsqueda. Pero todos nacimos con esa esencia, con esa inclinación de buscar hacia Dios. Nuestro espíritu gime, como dice el Salmo, gime hacia Dios, buscando a Dios. Entonces, para que Dios no hiciera eso, por eso vine y les dijo, van a hacer a ustedes ahora mismo el templo, lo sagrado ahora mismo van a hacer ¿qué? La palabra. Por eso le digo, ahora mismo lo sagrado que va a hacer, esto que les acabo de dar. ¿Y qué les puso allí? Mira que les mandó a hacer un ¿qué? Un cofre, el arca de la alianza, pero en este momento que les mandó a hacer una piedra donde tenían que tallar la palabra, la ley de lo que les había dado. Eso iba a ser lo sagrado para ellos. Lo que Dios le había mandado a escribir allí, eso era lo que ellos tenían que ver sagrado. No una imagen, sino unas palabras que era lo que representaba la voluntad de Dios. Entonces, todo eso que ustedes ven alrededor suyo, que son de los pueblos paganos, que a veces erigían postes. Lo peor de todo no solamente era que los de alrededor, los pueblos paganos erigían postes u otras cosas, imágenes que se hacían, sino que ellos ofrecían sacrificios a esos postes o a esas imágenes y las conmemoraban como sus dioses. Dios estaba cuidando, ojo con eso, porque entonces ustedes están ¿qué? Adorando a otro Dios, y eso era, en ese tiempo, siempre va a ser una abominación ante Dios. Entonces, por eso le dice allí, maldito el hombre. En este tiempo, ¿qué querría decir? Maldito el hombre que pone o que celebra las abominaciones de esos otros dioses. ¿Cuál? Los dioses de este mundo y todos los que Satanás ahora nos ha puesto como dioses. Aquellos que celebran todas estas cuestiones paganas del mundo donde se deleitan y que sobre todo por ese deleite has dejado de buscar a Dios. Hay gente que los invita a todos a buscar a Dios y dice, no, yo estoy feliz haciendo esto en mi vida. No, yo soy feliz como alguna vez alguien aquí, ¿quién fue la que dijo? Una vez habló con un hombre y el hombre le dijo, no, a mí me gusta mucho el dinero. Yo, la verdad es que no sirvo para estar en las cosas de Dios porque es que a mí me gusta mucho el dinero. Esa es la idolatría, esa es la imagen que está en su mente y en su corazón. Que en el antiguo tiempo sí era una imagen real, pero hoy la idolatría está en nuestro corazón. Sobre un Dios que no vemos, pero que está en la sociedad, que se nos ha dado una imagen, pero esa es la imagen de placer, de la búsqueda del hedonismo, de la vanidad, del jolgorio, de todo eso. Eso es abominable ante Dios. Esos que entregan su corazón y su vida a esos placeres y a vivir y deleitarse en eso. Pero sobre todo que desprecian a Dios. Peor todavía los que conscientemente dicen, no, yo que Dios, no, yo no prefiero mejor esto que Dios. Porque hay algunos que engañados se fueron allá. Pero ellos nunca han dicho conscientemente, no, Dios, no. Engañados están en ese mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la explicación de esa primera parte allí. Ya entienden por qué en ese momento era maldito crear una imagen. Dice aquí, maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Eso no deja de ser hoy, porque el cuarto mandamiento dice, hónralos. Y aquí dice maldito, ojo a eso, maldito el que desprecia a su padre. Porque dicen por ahí que por muy malo que sean los padres, uno tiene que honrarlos en la obediencia de aquello que es adecuado. Sí, porque si tu padre te dice, venga, yo me estoy dedicando a vender droga, usted tiene que ayudarme aquí a expender y a vender la droga conmigo. Ahí sí yo puedo, si ya soy una persona adulta, tengo capacidad, yo puedo decir, no padre, yo en eso no te puedo acompañar. Pero si tu padre te dice, venga, necesito que me haga el favor, aunque él se dedica a vender droga, pero un día te pide un favor de que le ayudes a reclamarle una droga, no sé, algo que sea adecuado, pues uno ahí lo puede hacer. Entonces, honrar a los padres es poder nosotros ser obediente a aquello que pueda que es de bien, en lo que es de bien. Entonces, ojo con aquellos que desprecian a sus padres, sobre todo aquellos que porque algún día sus padres son pobres y ellos llegaron
a educarse en la vida y fueron ricos, entonces ahora les da pena mostrar a sus padres o desprecian a sus padres por lo que son. Ojo con eso. Maldito, eso es ahí lo está diciendo el Señor, los maldice a los que desprecian a sus padres, sea por cual sea la condición. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que remueve los lindes de su prójimo, o sea, aquel que intenta robarle, sobar la cerca para allá, o cuando tú construyes quitarle un pedazo a lo que has construido. Ojo con eso. O sea, esa parte de aprovecharte del prójimo. En este caso sería aprovecharte de la inocencia de tu prójimo, de que es una persona menos experta que tú. Entonces por eso vienes tú y le quitas y le robas. Sobre todo al pobre, y si es pobre, si es ingenuo, tú te vales de todo eso. Maldito el que remueve los lindes de su prójimo, porque remueve los lindes es que los linderos es lo que divide entre mi terreno del terreno de él. Entonces cuando yo corro la cerca hacia allá. Maldito el que hace errar al ciego en el camino. O sea, aquel que hace errar. Por eso el Señor dice en la palabra sería, maldito el que lleve a otro a que no cumpla los mandamientos. Porque el Señor dijo eso, hay de aquellos que llevan a otros a que incumplan los mandamientos. Hay de aquellos que a los sencillos, a los ignorantes, los hacen extraviar y los llevan por mal camino. Todo esto que se han levantado ahora contra teorías en contra del Señor para coger a, por ejemplo, ¿qué está sucediendo hoy? Estos muchos jóvenes en los colegios lo están adoctrinando. Esos son malditos, son esos según lo que dice la palabra, porque esas son personas que están ciegas, que todavía no tienen conocimiento de Dios, no están edificados en ellos, entonces vienen y aprovechan y cogen y le meten tanta basura y tanto error y le dañan el corazón, porque hay gente que le han dañado el corazón hablándole en contra de Dios. Y ahí las distintas teorías e ideologías que hoy le meten en los colegios y en la universidad a los jóvenes, y los cuales los tienen hoy, ¿qué? Corazones perdidos, extraviados. Maldito el que tuerce el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. O sea, maldito aquel que no, maestro, en el derecho no ayuda en la defensa del extranjero, del huérfano y de la viuda. O sea, está en nuestro derecho también poder ayudar a todo aquel que es necesitado, minusválido, como el extranjero. Tú sabes que el extranjero una persona en tierra extranjera no tiene los mismos derechos como el que está allí. Entonces yo cojo a aprovecharme porque está en tierra extranjera para poderlo sobornar y todo lo demás. Ojo con eso. O el huérfano porque ya ha perdido mucho y no tiene quien lo asesore, entonces yo aprovecharme de eso, de la viuda, que utilizan a la viuda, el dolor de la viuda y la falta de ayuda de la viuda, y la comienzan y lo que hacen es encaminarla por el mal camino. Ojo con ellos, malditos también. Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, porque ha levantado la cubierta del lecho de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces, maldito el que se acuesta con la mujer de su padre. Maldito el que peca con una bestia cualquiera. O sea, aquellos esto que cultivan ahora que se llama la zoofilia. Esas relaciones aberrantes con animales. Maldito el que se acueste con su hermana. ¿Estas maldiciones están presentes al día de hoy? Sí están presentes. Estos antiguos testamentos, pero sí están presentes. ¿Cuál es la buena noticia? Que tenemos a un Dios que en Cristo Jesús podemos vencer todo ello. Pero sí están ante Dios. Todavía es abominable eso.
que tú te acuestes con la esposa de tu padre, que tú te acuestes con tu hermana, que tú te acuestes con un animal, que tú te aproveches del ciego lo estafes y le hagas lo malo al anciano, a la viuda. Eso acarrea maldición. Dice aquí, mire, maldito el que oculta, el que ocultamente mata a su prójimo. Aquel que planea matar a su prójimo para obtener un bien. Todo eso se le vuelve maldición el día de mañana. Entonces miren que muchas personas a veces en la vida, a veces le están sucediendo cosas que dicen, pero es que yo pareciera que tuviera una maldición. Bueno, creo que esto uno debería examinarlo porque muchas veces las maldiciones en la vida de ciertas personas están dadas por muchas acciones que hizo y no se dan cuenta por qué. Por ejemplo, este es muy común, matar al prójimo. No se refiere solamente al disparo. Mira, aquel que ocultamente mata a su prójimo. Yo puedo ir y confabularme con una persona, levantar falsos testimonios y denunciar a una persona, y como somos dos, ese testimonio es válido, entonces esa persona le lleva a la cárcel, o yo voy donde el jefe y hago que lo echen o lo hago quedar mal. Eso estoy creando eso, matando al prójimo. Eso acarrea una maldición. Porque está diciendo ocultamente, o sea, quien planea matar a esa persona, y sobre todo también si le quita la vida literalmente. Maldito aquel que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el que mata a un inocente y acepta soborno, tanto el que lo manda a matar como el que lo mata, todos caen bajo maldición. Todos ellos caen bajo maldición. Maldito el que no persevera en las palabras de esta ley para ponerlas en práctica. Ojo a esto. Es maldición no perseverar en las palabras de esta ley. O sea, es maldición no estar y no cumplir las palabras de la ley. O sea, no es una opción. El cumplimiento de la ley es obligación para no acarrear nosotros una maldición. Mira con lo que cierra allí el capítulo 27. Maldito el que no persevera en las palabras de esta ley para ponerlas en práctica. O sea, maldito aquel que no pone en práctica la palabra de Dios. Maldito el que no cumple la palabra de Dios. Maldito el que la hace. Maldito aquel que la promulga quitándole J a la palabra. Maldito aquel que ha distorsionado la palabra. Maldito aquel que ha enseñado mal la palabra. Maldito aquel que ha hecho, y sobre todo conscientemente, se ha valido de ese error para extraviar a muchos otros. También así maldito aquellos que han utilizado la palabra para beneficio propio. Mira que todas esas son maldiciones. Y hoy hay que tener claro todas estas maldiciones, porque no son acciones que hay. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, hay en la vida muchas cosas que no son simplemente pecado. Por eso es que uno tiene que cuidarse del mal vivir. Porque hay cosas, mira, estas cosas yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes sabía que eso eran unas maldiciones? ¿Alguno de ustedes había leído alguna vez esas maldiciones? Yo, la verdad, no me acordaba haberlas leído. No las tenía claras. Bendito sea Dios que hoy pude conocer eso, que traía una maldición eso. No solamente un pecado, sino que trae una maldición. Y recuerden que un pecado, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el pecado, lo que yo hago y peco, no necesariamente tiene que pasar a mi generación. Pero una maldición sí pasa a la generación. Entonces mira ¿por qué es importante entonces haber leído esto? Porque darnos cuenta que tal vez muchas cosas en la vida se están haciendo, estamos haciendo, está haciendo la humanidad y están acarreando maldición. Muchos gobernantes pueden estar haciendo cosas y están acarreando maldición para su país, para su ciudad. Muchos padres y madres pueden estar haciendo cosas trayendo maldición para sus hogares y para sus vidas, para sus hijos. O sea, yo creo que por eso es que estamos llenos de tantas maldiciones. Hay gente que está
tiene una maldición encima, pero no sabe que tiene una maldición encima, en su mal vivir, tan lejos de Dios. Y a veces hay personas que tienen una vida tan desordenada y tienen tantas cosas que le va mal, están enfermos, nada les sale, bueno, tantas cosas que suceden horribles. ¿Y por qué se van a hacer tantas cosas? A veces hay maldición. A veces hay maldición. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque, ojo, el que no persevera en la ley es maldito. Y por eso el Señor a todos los que están bajo maldición los va a apartar del reino de los cielos. Y aquí está diciendo, maldito el que no persevera en las palabras de esta ley para ponerlas en práctica. Anatema el que no se ponga. O sea, no es una opción, es una obligación para poner. Con esta palabra como publicarla ahora, la vamos a publicar, ponerlos todos en nuestro perfil, poner eso, que quede hasta ahí fijo. Maldito el que no persevere en la palabra de la ley de Dios y la ponga en práctica. Y que todo el mundo diga amén. Y con eso terminamos el capítulo 27 del día de hoy del libro de Deuteronomio capítulo 27. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Inquietud? Henry, no, pues, ¿qué vamos a decir? Referente a todo lo que leíste ahí, pues con razón estamos como estamos. Es verdad lo que usted dice ahí. ¿Cuántos tendrán o tendremos maldiciones por toda esa palabra ahí? Porque sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿cierto? Entonces, la palabra, mire que el Señor nos ha dicho de que le cumplamos la más pequeña ley como la más grande ley. Y hay gente que minimiza siempre, no es que este pecado es pequeño, no es que por esto no me voy a condenar. Y miremos que el Señor nos manda a cumplirle toda su ley, toda su palabra. Y miremos que cuántas maldiciones entonces habremos recibido nosotros de nuestros antepasados, esa cadena de maldiciones y de pecado las traemos nosotros arrastrada de quién sabe cuántas generaciones. Y por eso uno a veces se pregunta, ¿por qué pasa esto? Hay personas que son de mucha oración, son muy perseverantes en la entrega a Dios y no salen de un problema para caer en otro. Y se pregunta uno, ¿por qué a esa persona le pasan tantas cosas difíciles? Y ahí ve uno y cae en cuenta de que son personas que quizás traen esas maldiciones. Y Francisco sí nos explicó un día eso, porque alguien le preguntó que porque hay personas que, a sabiendas de que luchan siempre por agradar a Dios, les pasan tantas cosas malas. Francisco dijo, hay que mirar que no sea que traigan maldiciones de sus antepasados, de sus ascendientes, de los abuelos, tatarabuelos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que muchos no entendíamos anteriormente. Así es. Por eso, bueno, bendito sea Dios que hoy nos permitió poder hoy leído eso en la palabra, porque nos pone a pensar entonces. Ahora con más razón tenemos que caminar sigilosamente, aferrado y apegado mucho a la letra pequeña y a la letra grande de la palabra de Dios para no acarrear las maldiciones, porque esas maldiciones todavía están presentes para estos tiempos. Dice doña Diana, yo creo que hoy en día idolatría es todo lo que hacemos en exceso. Pues no necesariamente, porque yo hago mucho, si una persona hace mucho ejercicio en exceso, pues no es idolatría. La parte idolatría, para entender, la idolatría es cuando todo aquello que para mí representa algo tan importante para mí, que o es Dios o es eso. Por lo general, el Señor lo dijo muy claro. No podemos tener dos amores en el corazón, porque despreciamos a uno y cogemos al otro. Es muy difícil.
yo siempre pongo el ejemplo de lo que Dios a mí cuando yo comencé en los caminos de Dios. Recién yo no tenía mucho tiempo de estar en los caminos de Dios. Yo recuerdo que fui a una vigilia y dentro de mi corazón en ese momento yo tenía como un año, casi los 2 años apenas estar en las cosas de Dios. Y estaba en una vigilia y la que estaba dirigiendo la vigilia, bueno, escriban allí en un papel qué es lo que ustedes quieren que el Señor les conceda a ustedes. ¿Qué es lo que más quieren ustedes allí? Yo recuerdo que para mí era algo supremamente importante. Yo deseaba tanto porque yo estudié en una universidad grandiosa, la Universidad Nacional de Colombia, que es la más grande de Colombia y de la más importante de Colombia. Pues a ti te elevan los egos cuando tú sales de ahí porque estás saliendo de la mejor universidad. Y a ti el prospecto de allí es siempre irte para el exterior, siempre, porque así lo hicieron todos mis compañeros. Hasta, mire, había gente que estudiaba de mis apuntes. Hoy en día, verlo, son personas que tienen unos estudios grandiosos superiores, son profesores de grandes universidades, que han ido al extranjero, ¿ya? Eso era lo que yo quería también, eso era lo que yo también buscaba. Y cuando a mí me dieron eso, yo en mi corazón, ¿qué iba a poner? Yo puse eso. Quería hacer esos grandes estudios, yo quería irme por fuera también a estudiar. Y recuerdo cuando el Señor me dijo, rompe ese deseo porque esos no son los planes que yo tengo para ti. Yo tengo otros planes para ti. Y eso fue algo que fue tan vivo que llegó a mi corazón que no tuve duda en romper el papel, porque hay cosas que tú puedes decir, ¿será que esto es de Dios o no es de Dios? Eso es algo, no les puedo describir porque eso es difícil de escribir cuando tú tienes un mensaje tan revelador como eso del Espíritu, que a ti no te queda totalmente ninguna duda. Yo enseguida rompí, supe que eso era de Dios y sobre mí quedó algo como que me da la confirmación total y yo rompí enseguida, no lo dudé, no me puse a pensar. Y fue tan claro el mensaje como esa expresión dentro de mí, no es una voz audible, es algo como que llega al corazón, pero tú sabes que estás escuchando algo. Y yo rompí. Porque si ese hubiese sido el trazo de lo que hubiese cogido ahí en adelante, ahí estaba cultivando ¿qué? Lo que en realidad iba a ser lo más importante en mi corazón, y eso no era lo que Dios quería. No podría yo estar pensando mi vida en crearme yo, hacer grandes estudios, edificarme como una persona importante, estudiosa, tener grandes títulos y así poderle servir a Dios. No iba a poder hacer las dos cosas porque me iba a perder si me iba, porque Dios tenía otros planes, ¿ya? Entonces ahí sí es cuando nosotros comenzamos y ya no le damos importancia a Dios. Y para mí esto es más importante, aquí donde yo encuentro verdaderamente qué es lo que yo necesito para vivir, que esto es lo importante en mi vida, eso es idolatría, ¿ya? Porque para mí eso es lo verdaderamente importante, eso es lo que es la vida, eso es lo que le da significado a mi vida, eso es lo que es la finalidad de mi vida. Entonces ahí sí hay idolatría y para mí eso es lo sagrado, para mí eso es lo que yo conservo. Y eso es lo que guarda en mi corazón, ahí hay idolatría. Henry, Sí, un tipo de idolatría son los que quieren ser como otra persona, que los que quieren ser como un famoso y quieren imitar a ese famoso y tener lo que es ese famoso y adoran a ese famoso y hasta, cierto, ¿cómo es que se dice cuando les escriben el nombre y todo eso? se tatúa. Eso, mire que eso es idolatría también, por eso también está como idolatría, no idolatrar hombres. Así es, eso también es idolatría. Cuando nosotros idolatramos personas, eso también es cuando idolatramos personas. Ya, cuando nos idolatramos nosotros mismos. Ya, ese son tipos de idolatría. Separar a Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, todo ser humano en el mundo que no tiene a Dios en su corazón tiene una idolatría, todo. Nosotros no podemos andar en el limbo, nosotros somos o no somos.
O tenemos a Dios en el corazón o no tenemos a Dios en el corazón. Y el que no tiene a Dios en el corazón tiene una idolatría. ¿Ya? Tiene una idolatría. Entonces, por eso dice, maldito aquel que no busca cumplir la palabra de Dios, lo que está allí y todo eso. Debemos nosotros cada vez esforzarnos y estar más apegados para no acarrearnos esas maldiciones. Buenas noches, doña Claudia. ¿Y por qué no se conectó por acá? Usted busca mi nombre y por ahí se conecta. No le envié el... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Henry, Señora, buenas noches. Como por buenas ejemplo noches. en Buritica eso, y lo de la fría de San Antonio, que allá va mucha gente y entonces se toma las medidas de San Antonio y donde sientan el dolor se ponen las medidas de ese pues de supuestamente San Antonio, porque dicen que es santo. ¿Se ponen en el qué? O sea, por ejemplo, San Antonio, la imagen, entonces muchas personas que van allá, entonces llegan y allá los sacerdotes venden unas cintas y venden también el vestido de San Antonio. Entonces dicen que, como por ejemplo, que un niño está enfermo, entonces ponen el vestidito y que cuando lo tienen que terminar hasta el último y al último ya lo queman y se echan esa ceniza encima pues, a la persona que está enferma. Pues como al bebé, Claro. y hay muchas personas pues que son con el vestido de San Antonio, con las medidas, y hay gente que desde que entra a la iglesia entra en rodillas hasta que está donde está que San Antonio supuestamente. Esa es una distorsión de la fe que le han creado a la gente. ¿Ya? Es una distorsión de la fe que le han creado a la gente. Porque le han hecho creer que así Dios va a actuar en su vida. Y claro, eso es un craso error. Eso es de las grandes cosas, de los grandes errores de la iglesia que ha llevado a muchas personas a que hoy estén en vía de condenación, apartándose del reino de los cielos. Y por eso tendrán que rendir grandes cuentas a los sacerdotes, como dicen por ahí. Ni entran y dejan entrar. Y mira, y están apartando con sus vanas cosas. Ahí está, esa es equivocación. Porque si tú vas, que ahí está el gran problema de la religiosidad, porque si tú vas, tú no encuentras eso en el catecismo de la Iglesia Católica. Tú dices, es que ahí es lo que yo digo, ¿dónde encuentras tú eso si eso no está en el catecismo de la Iglesia Católica? Te aseguro que tú vas al catecismo de la Iglesia Católica y más vas a encontrar que tienes que mandarse un vestido a las medidas de ¿quién? De Antonio, de San Antonio que dicen ellos. Bueno, no lo vas a encontrar, eso no está estipulado dentro de la iglesia. ¿Ya? ¿Qué pasó? Algunos que se han desviado de la fe comienzan a crear eso. Entonces comienzan a vender. Por ejemplo, yo una vez fui a un sacerdote que se había separado de la iglesia, pero eso lo perseguía la multitud. Yo dije, voy a mirar, es que lo que cuando está en Barranquilla, está en Puerto Colombia, el sacerdote Holman, se llama Holman. Él se manifestaba mucho el Señor con dones, entonces dones y sanaba a mucha gente, y mejor dicho, lo buscaba mucha gente en la parroquia. Entonces la historia dice que los otros sacerdotes se comenzaron a poner todos celosos. El obispo le dijo que no hiciera más eso y él le dijo al obispo que no iba a dejar de hacer lo que Dios le mandaba y lo que Dios le había dado. Entonces él lo apartaron de la iglesia y lo apartaron para algún otro lugar y él prefirió mejor pedirla de baja y se salió del sacerdocio. Y él viene y cogió y se trayó ese poco gente y montó un movimiento y él mismo tiene como su propia iglesia. Él se viste todavía con vestiduras sacerdotales y creo que hace hasta la Eucaristía solo y eso es una multitud de gente. Y ese hombre vende el algodón lleno de aceite, vende que el aceite azul, vende el aceite rojo, ¿ya? Y con eso entonces que tú echas eso y haces una oración, vende que el Cristo de las manos caídas. Entonces todas esas son cosas que han creado porque la iglesia no tiene eso. Tú vas a la iglesia y no está esa parte, que Cristo de las manos caídas, eso no está en el catecismo. Entonces hay muchas cosas dentro de la iglesia que están infiltradas, que muchos hombres han traído. ¿Para qué?
para desviar la fe de muchas personas y de los ingenuos sobre todo. Pero para eso estamos nosotros como dice, Dios nos ha permitido poder salir de esos engaños y esa oscuridad, porque todos estábamos en eso. Todos estábamos todavía creyendo que nosotros los santos nos iban a conceder. Que besando crucifijo allá en la Semana Santa, cuando te ponían el crucifijo ahí, te ibas a besar allá. Que visitando las 7 iglesias, el sábado santo creo que tienes que visitar 7 iglesias. Todas esas bobadas uno las hacía, porque yo no sé qué tonto se le ocurrió eso, y llevó a arrastrar a tantas personas para eso. Entonces, tenemos que saber que hay muchas cosas que tenemos una fe que está muy aliada. Tenemos lo sagrado, lo están aliando con ¿qué? Con lo vano. Entonces hay que comenzar a sacar lo vano. Ya bendito sea Dios que nos ha comenzado, que nos reveló, que nos dio su mensaje por medio de su siervo y su elegido, para que nosotros no apercibiéramos y no cayéramos en el mismo error. Y pues también ahora, mira, con la palabra íbamos dándonos cuenta, y también para qué, para abrirle los ojos a muchos otros. Henry, y en esa tarea estamos. o sea que entonces la misma iglesia hizo perder a este sacerdote que usted dice, porque si él tenía una gracia de Dios para muchas cosas, y por caprichos y envidia de los demás, entonces ya él hizo división ahí. Exacto, él hizo división, pero porque se llenó de orgullo, porque él lo mandaron para otra parroquia, sino que hace la iglesia cuando entra en desobediencia un sacerdote, pues lo mandan para un pueblito. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Él no quiso seguir las indicaciones y lo que hizo fue salirse. Por ejemplo, si tú te das cuenta de la historia, yo recuerdo que si tú lees la historia de Pío X, que fue un hombre que tuvo unas manifestaciones grandiosas del Espíritu, que dice que tuvo uno de los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, él también, un obispo, le prohibió que él hiciera ciertas cosas, y creo que lo sacó del sacerdocio un tiempo. Y él no se salió del sacerdocio, él cumplió en obediencia, dijo, bueno, si me mandó para acá en obediencia me quedo aquí. Y él oraba ahí donde él estaba, hasta que un tiempo después creo que murió el obispo, algo así, y él después volvió otra vez. No sé muy bien la historia, pero algo así, él se sometió a la obediencia allí, y él seguía orando a Dios, y en un momento duró un tiempo que ya no hacía lo que antes hacía, pero ya después otra vez volvió. Entonces, es importante eso. Mira que lo que le pasó a Francisco caminaba con los sacerdotes, iba muy bien la cosa, hasta que Dios le revela no pedir más dinero, ni sacar dinero de allí, ni cobrar por sacramento, ni orar por muertos. Entonces allí que le dijeron, lo sacaron. ¿Qué pasó? No se puso a crear otra iglesia, porque la idea no es crear más división ni crear más iglesias, es nosotros comenzar a hacer la voz para que las personas no hagan eso que está mal, y lo que ellos, porque mira, eso no lo están creando, a veces son círculos pequeños, no lo está creando la doctrina de la iglesia, sino que hombres que se aprovechan de intereses de ellos, obispos y cardenales que se aprovechan. Por ejemplo, muchas de esas canonizaciones son a provecho económico. Muchas de esas canonizaciones fueron cuestiones económicas. Entonces, ¿qué? Es un aprovechamiento de algunos allí. Entonces, por eso nosotros ya estamos despertando, sabiendo que nosotros no podemos acolitar eso de las canonizaciones, ni de llamar a nadie en santo, ni a nadie justo, ni a llamar a nadie en padre, ya, ni mucho menos pagar por absolutamente nada. Entonces, eso, bendito sea tenerlo claro, y hoy se lo decimos a las personas, hoy se lo decimos a todos los que nos escuchan, que eso no solamente lo que decimos, esa es la voluntad de Dios que nos ha manifestado, y que uno puede encontrar en la palabra de Dios, que fácilmente uno le puede mostrar eso en la palabra de Dios. ¿Ya? Henry, mira que, o sea, uno es, hoy en día es muy contadito los sacerdotes que uno escucha hablando, como enseñando ese temor de Dios, que oremos, que todo lo pongamos en manos de Dios, que obedezcamos, ¿cierto? Pero la verdad, ¿cuántas
o- yo me enteré hace poco de un sacerdote que lo buscan mucho personas con brujería y cantidad de problemas. Y lo que manda ese sacerdote son puras medallas de San Benito. Que no, mire que esto es lo que lo va a proteger y las vende y eso, mejor dicho, ese es el negocio del sacerdote. Entonces, miremos errores tan grandísimos. Entonces, está siendo un sacerdote de Dios, ¿cómo va a poner a que la gente le ponga más fe a un objeto? Y más a un objeto, una medalla de un hombre muerto. Miremos errores tan grandes que vemos en nuestra iglesia católica. Así es. Por ahí hay algunos que también se hacen llamar sacerdotes, pero no son sacerdotes. Y ofrecen hacer el exorcismo. Por ahí veo uno que es uno joven y ofrece hacer el exorcismo y quitar brujería y te cobra. Pero él sí te tiene tarifa. Te pone la tarifa cuánto te cobra por eso. Esos son esos que se hacen llamar y que se aprovechan en el nombre del Señor para ir a hacer eso. Y hay de ellos que se hicieron llamar. Hay de todos aquellos que se hicieron llamar. Porque aunque se haya manifestado la grandeza de Dios para bien de aquellos que creyó en su ignorancia, pues aunque hayan visto manifestaciones, Dios no van a entrar al reino de los cielos. Pues de esos son los que le va a recaer esa palabra que dice: Señor, pero yo sané en tu nombre, no te conozco. Señor, pero liberé en tu nombre, no te conozco. Todos aquellos que se hicieron llamar y que Dios se manifestó, pero no porque estaba en obediencia, sino porque Dios, en honor a la fe de aquel que creyó, de lo que Él le manifestó, lo creyó. Pero eso no te hace a ti que en realidad estés bien. Por ejemplo, mi postulado hoy con respecto a esto de lo que hay hoy en el mundo, entre tantas denominaciones, es esa. Mire, hoy en día Dios se le está manifestando a todo el mundo, indistintamente de qué tipo de dominación y religión eres tú. Porque el día de juicio, ¿cómo te va a juzgar Dios? Si a ti una persona te puede decir: Señor, pero es que yo de ti nunca recibí nada, ni una señal, ni nada, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo iba a poder? O sea, Dios de alguna forma tiene que haber llegado de alguna forma en la vida de una persona y la persona haya despreciado ese llamado. Yo tengo la plena convicción que al más malo y a todo el ser humano que haya nacido en la tierra, de alguna forma Dios se le ha manifestado para que la persona acogiera a Dios. Lo que pasó fue que, perdido en lo que lo llevaron sus padres y demás, no acogió a Dios. Entonces, mucho más aquellos que invocan el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios dice que donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, ahí el Señor se manifestará. El Señor nunca dijo que tiene que ser católico para que se manifieste, no. Además, recuerde que hubo unos que los apóstoles dijeron: mira, Señor, aquellos están es predicando en tu nombre y orando en tu nombre. El Señor le dijo: si no están en contra nuestra, déjenlo. Están a favor nuestro. Entonces, Dios se está manifestando. Todo el que invoque el nombre de Jesús con fe, creyendo en esa palabra que te predica, y tú crees, es porque tú dentro de ti se te activó esa fe verdadera, tú creíste en esa palabra sinceramente, pues Dios va a actuar. El Espíritu Santo no está mirando: ay, este es católico, este es pentecostal, este es bautista. No, el Espíritu Santo está actuando en lo que hay dentro de ti, en tu corazón. Y por eso tú vas a ver obras milagrosas. Y por eso tú ves gente de lo evangélico diciendo: mira lo que Dios me hizo. Y tú ves sanación. Tú vas a los pentecostales y encuentras obra allá. Tú vas a los bautistas y encuentras obra. Tú vas allá donde los demás, sino cómo esas personas llegaron a conocer a Dios y han renunciado a otras cosas para seguir a Dios. Tú vas a la iglesia de Piraquí y encuentras gente que se ha transformado. Tú vas a la iglesia ahí de los adventistas y encuentras de los mormones. Dios se está dando para todo aquel que lo busque. El que dos o más se reúnen en mi nombre, y estaré yo. El que me busque, yo me le manifestaré y le daré. Pero pero eso no significa que te salvo. Una cosa es que Dios se manifieste para mostrarse la grandeza, y otra cosa es que tú cumplas con los requisitos, que es muy diferente. Porque el Señor es muy claro. Tú para entrar al reino de los cielos tienes que estar bautizado, y no todos te pueden bautizar. Entonces ahí viene la pregunta: ¿quién me va a bautizar a mí? Entonces ahí viene: el único que te puede bautizar es un sacerdote. Yo me bauticé con el pastor. Amigo, ya eso fue.
Usted cogió, ahí estaba la historia y ahí estaba la Biblia. Si usted coge y lee la historia y lee la Biblia, usted se da cuenta que los primeros siglos de la iglesia fueron avanzando entre año y año, entre siglo y siglo, y los que iban avanzando por sucesión apostólica, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Yo que iba a seguir esos sacerdotes que son unos corruptos. Mijo, usted no tenía la autoridad para juzgar, usted era para cumplir. Entonces, que usted haya recibido, que ellos reciban, porque podemos creer que ellos reciben del Espíritu Santo. No, yo te creo. Yo no te voy a negar que tú como protestante puedas tener una manifestación del Espíritu, pero sí dudo mucho que en realidad pueden entrar, que pueden ser ustedes, de lo que el Señor diga, no te conozco, apartados de mí. Señor, pero yo sané en tu nombre. No te conozco. Tú te hiciste llamar ministro, tú te hiciste llamar, porque es que todo está allí. Recuerden ustedes el episodio donde el rico Epulón le dice, pero ve, dile a mis hermanos que no cometan el mismo error que yo estoy, siquiera ve y preséntate. Ellos, ¿qué les dijo Abraham? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Esa es la respuesta que van a tener los protestantes el día del juicio. ¿Qué le dijo a Abraham allí al rico Epulón cuando le dijo eso? Que fuera a donde los hermanos para que ellos no cayeran en el mismo error. ¿Quién recuerda ese episodio? ¿Cuál fue la respuesta que le dio Abraham? Él le dijo que le había enviado a los profetas y que no les habían obedecido. Ahí tienen a los profetas y ahí tienen a Moisés y la cátedra de Moisés. No necesitan más. ¿Qué le van a decir a los protestantes de este tiempo? Ahí tienen la historia y ahí tienen la palabra de Dios. No necesitan más. O sea, aquellos con el cuento de que se dejaron engañar. Entonces, como de una vez dijo Francisco, no se confíen de la misericordia de Dios. Y ese es el problema que ellos tienen. Están confiados en la misericordia de Dios. ¿Alguna vez te he escuchado, Francisco, que les digo así? No se confíen de la misericordia de Dios. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios te está dando para que tú, por favor, abre los ojos. Y tú verifica y date cuenta. Entonces, una cosa es, hay que decirle a ellos, hermano, yo te puedo creer que tú tengas un sueño, que tú tengas una visión, que el Espíritu Santo te haya revelado algo. Es más, que se haya sanado a alguien por oración tuya y todo lo demás. O sea, todas esas manifestaciones del Espíritu yo te puedo creer. Que tú tienes y oras y yo te puedo creer. ¿Ya? Pero el momento de ir a juicio, yo creo que las cosas van a cambiar. Creo que Dios permite todo eso, es mi teoría, que Dios permite todo eso porque Dios quiere que ellos no se pierdan y que tenerlos ahí siempre. O sea, allí, porque mira que muchos de ellos tienen una vida mucho más entregada que los mismos católicos. Muchos protestantes, tú lo ves, son de uno admirar el incansancio, son incansables para orar, hacen largos ayunos, esa entrega para con Dios, la renuncia al mundo. O sea, ellos están tratando de vivir la vida que nosotros deberíamos vivir. Los largos ayunos, las largas oraciones, y usted ve hablando con ellos. Pero están incompletos, les falta algo. Nosotros también estamos incompletos porque tenemos el ministerio, tenemos la cobertura de la iglesia de Cristo, tenemos los sacramentos, pero no estamos viviendo en renuncia, estamos viviendo como idolatría, estamos como dicen por ahí, la mayoría de los católicos en realidad están viviendo como dice para condenarse y los sacerdotes no ayudan mucho. Entonces hay un gran lío como dice, de lado y lado. Pero eso es importante tener en cuenta eso. Nosotros ponernos a pelear con ellos, pues no, hermano, bienaventurado, Dios te está mostrando. Pero hay una cosa, por ejemplo, una persona que veía un testimonio de una mujer le decía, mira, yo creo en tu testimonio, yo siento que lo que tú me cuentas, porque ella contaba en un video las experiencias que ella vivía cuando comenzó y decía, así sentía yo y así experimentaba yo. Y yo le dije, yo creo en lo que tú estás diciendo y cómo se manifiesta el Espíritu en ti, porque así lo vivía yo. Ahora yo te invito a que tú vayas y cojas y leas los primeros inicios de la iglesia.
léete muy bien esa parte en la Biblia y te darás cuenta dónde debes estar. Y fue lo que yo le dije, hazlo, para que te des cuenta. Porque tienes que estar bajo el único ministerio, porque la palabra es clara, una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo y un solo ministerio. Un solo ministerio. ¿Cuántos ministerios hay? Todos son ministros. Entonces, de todos esos ministros, uno es verdadero y los demás son falsos. Porque no me puede venir con el cuento. De pronto la teoría esa que se inventaron ahora de que todos los que creen en Cristo es la iglesia de Cristo. Esa teoría va a estar un poquito más creíble, pero no es así. Pero es un poquito más creíble porque en realidad iglesia no es un lugar. La iglesia son todos nosotros los que estamos, que creemos en Cristo Jesús. Entonces, recuerdo que un hermano protestante decía que la iglesia son todos nosotros los que creemos en Cristo. Bueno, parte de esa iglesia todos tienen que creer en Cristo. Pero resulta que no puede ser que esa iglesia, entonces hay algunos que tengan como ministros a unos que no están autorizados por Dios y no han recibido esa autoridad. Entonces, por ejemplo, los que los casó, están casados, sobre todo cuando hay muchos esos ministros le dicen a otros, por ahí había el video de uno que se enredó hasta solo el protestante ese. Dijo primero que eso de que estar casado, que ¿quién dijo que para estar casado uno tiene que ir a un ceremonial y tiene que ir donde un ministro? Uno puede casarse en unión libre, tomar la pareja, porque en los antiguos tiempos lo que hacían era tomaban la pareja y se iban para la casa y se unían. Y yo le dije, qué locura, qué craso error. Y obviamente mucha gente le comentó, yo le escribí todo eso. Después salió haciendo un video diciendo que le interpretaron mal lo que él dijo. Digo, no, mijo, usted, en vez de usted aclarar, lo que hace es oscurecer. Claro que existe un único ministerio que debe celebrar eso. No todo el mundo se puede arropar y decir que simplemente porque yo hoy tengo manifestaciones del Espíritu Santo, yo hoy amanecí siendo ministro. Porque yo hoy tengo manifestaciones grandiosas del Espíritu Santo, soy ministro. No, señor. Usted puede tener manifestaciones grandiosas del Espíritu. Arde en fuego, pero eso usted no lo hace ministro. Y eso son cosas muy diferentes. ¿Ya? Vea, había muchos de los discípulos que ardían en fuego, tanto como podían estar ardiendo en fuego los apóstoles y no fueran apóstoles. Y no eran apóstoles. Bueno, así pueden haber. Hay personas que pueden tener mayor unción. Hay gente que dice, pero es que esos sacerdotes están apagados, acá hay mayor unción. Pueden tener ustedes mayor unción, pero no tienen la dignidad sacerdotal, no tienen la autoridad sacerdotal. Son dos cosas muy distintas. Y ahí lo dice claro, un solo ministerio. Uno es válido y los demás son inválidos. Entonces todos los bautismos de los demás son inválidos, todos los matrimonios de los demás son inválidos y toda esa santa cena de los demás son inválidos. Y esos son 3 requisitos para entrar al reino de los cielos. Bautizarme, casarme bajo el sacramento, no que me case un notario. Un notario no tiene la autoridad de Dios. Y recibir la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ya? Eso sí es supremamente importante para entrar al reino de los cielos.